Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigues. Yo soy su amigo Rob Hernández y estoy muy contento de estar una noche más de miércoles aquí en La 10ª Radio a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos del 107.1 FM de Ciudad Guzmán, el 91.9 FM de Puerto Vallarta. O bueno, si usted nos está viendo a través de Facebook, de YouTube o nos está escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, pues bueno, ya sabe que aquí nosotros estamos en el radio, en el programa de radio 360 de la radio jalisciense de Jalisco. Bueno, soy yo igual, pero bueno, la verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy nervioso porque después de mucho tiempo, pues por fin voy a entrevistar a una persona que admiro, que he conocido un poco de la historia que tiene la Ciudad de México y que recientemente entrevistando a otros actores o a otras personas que se han dedicado al tema del transformismo, de la cultura, del activismo por los derechos de las personas, de la diversidad sexual, pues resulta que también en los años 80 tuvo participación con obras de teatro y con grupos locales de activistas y bueno, pues creo que no hace falta mucha presentación, pero pues aquí les voy a platicar, vamos a platicar esta noche con Tito Vasconcelos, activista, empresario, Miss de Cabaret y bueno, muchísimas otras cosas que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a toda Tapatilandia y a todo tu auditorio, por supuesto, de que nos escuche o que nos vea a través de plataformas. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias, Tito. Oye, pues uno de los objetivos también de la 10ª Radio es poderle platicar qué sucedía hace más de 20, 30 años en México cuando llegó el SIDA, cuando empezaba la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual y cómo es que muchas personas que el día de hoy, pues bueno, son íconos en la cultura, en las artes, pues bueno, empezaron también o se dedicaron gran parte de su tiempo pues a luchar de la mano con grandes activistas, tanto de la Ciudad de México como de Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso que pues conozcamos también como esta otra parte de las personas que vamos a un teatro y nos hacen reír, nos hacen reflexionar a través del cabaret. Y bueno, en el caso de Roberto Espejo, en algún momento platicábamos que él fue incluso candidato a diputado en Jalisco, entonces es como la Gorda Espejo, también metida en política, en activismo, obras de teatro, y bueno, creo que a nivel nacional tú has aportado mucho y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, pero platícanos, ¿cómo iniciaste? Sé que eres originario de Oaxaca y luego te fuiste a Ciudad de México. ¿Cómo iniciaste en el tema del activismo, del arte, del teatro? Mira, yo llegué a vivir a la Ciudad de México a mediados de los años 60, proveniente de mi estado natal, Oaxaca, de Juárez. Y terminé aquí mi secundaria, hice mi preparatoria, pero desde la secundaria empecé con inquietudes artísticas, ¿no? El asunto del teatro me interesó siempre. Mi madre fue maestra de educación elemental, primaria, y yo la veía preparar a ella sus festivales cívicos, ¿no? Que por cierto nos hace tanta falta que regrese esa materia el civismo. A los programas escolares, sino nada más saber que en civismo te enseñan qué fines de semana va a haber puente, ¿no? En cuanto se tomaba en serio la cuestión civil, ¿no? Y como población, el aprender, el celebrar a los héroes nacionales o a los servidores públicos que lo merecían, los maestros, ¿no? O el Día de las Madres o el Día de... En fin. En esos festivales mi madre, yo la veía producir sus espectáculos escolares y eso siempre me llamó mucho la atención, así que fue como un paso natural cuando llegué aquí. Afortunadamente crucé mi camino con una mujer que se llama Azucena Rodríguez, actriz, ella todavía anda por ahí. Y
ella me convidó a trabajar en una puesta en escena para el fin de cursos, y yo debuté en el Teatro del Bosque, que así se llamaba antes, el ahora Julio Castillo, haciendo un Cervantes, ¿no? El Retablo de las Maravillas, y después al año siguiente, cuando salí de la secundaria, hice el Juglarón de León Felipe, así que fue natural. Cuando llegué a la prepa, lo primero que busqué fue el grupo de teatro, y a través del teatro ha sido para mí la conexión con el mundo y con el asunto de la conciencia y de lo propicio, de lo útil que son las artes escénicas para transmitir ideas, para informar, para entretener, para muchas cosas, ¿no? El teatro es un arma cargada de futuro, ¿no? Parafraseando a Celaya. Y evidentemente, pues el mundo del teatro me acercó a través de algunos compañeros aquí en la Ciudad de México, cuando la Zona Rosa era un espacio de libertad, porque no había espacios de socialización para los homosexuales ni las lesbianas de la Ciudad de México. Nada más todos éramos comunidad gay, ¿no? Ahora con la multiplicidad de siglas, ¿no? Del acrónimo LGBTTI, y que vamos a terminar teniendo una sopa de letras, pero entonces todos nos cobijábamos en una sola bandera, ¿no? Todos éramos gays, o sea, y en el mejor sentido de la palabra y traducida del inglés, éramos gente alegre, estábamos como con ganas de vivir, como con ganas de experimentar y con ganas de hacer muchísimas cosas. Entonces así llegué yo a la Zona Rosa, que ha sido mi hábitat desde entonces. En este momento vivo en la Zona Rosa, he dejado de vivir algunas temporadas, pero por muy breve tiempo, pero sentí que este era el lugar al que yo pertenecía, mi zona de combate, mi zona de confort, la zona en donde había que trabajar, y he logrado cosas. Es vanidoso decirlo, pero es cierto, ¿no? No, vanidoso no, es nada más reconocer la verdad. Oye, sí. Tito, en este sentido hay un momento, creo yo, en el que empiezas a generar como este teatro que genera esta conciencia, como pone temas sociales en el centro. Sí. A eso voy precisamente con el asunto de Zona Rosa. Como no había lugares de socialización, así llamados, había algunos espacios clandestinos en el centro de la Ciudad de México. Había un salón que se llamaba Lardí, y era salón para familias. Durante el día era un comedor familiar de comida mexicana, y los fines de semana, viernes y sábados, se convertía en un espacio más bien como múltiple. No se reconocía a sí mismo como un lugar gay, pero ahí aterrizábamos todos, porque era el único lugar en el que podíamos socializar de alguna manera y encontrarnos con otros diferentes. Pero en Zona Rosa fue en un café que se llamaba el Café Arte Mel, que era propiedad de don Jacobo Glantz, el papá de la doctora Margot Glantz, en donde coincidíamos. Era un pasaje muy bonito en la Zona Rosa, que tenía salidas por Londres, por Liverpool y por la calle de Génova, ¿no? Era una T, y era un paseo muy interesante porque había galerías, había restaurancitos, había cafeterías, y había esta cafetería de don Jacobo Glantz, en donde coincidí durante mucho tiempo y durante muchas tardes, noches, porque los fines de semana los gays nos íbamos a la Zona Rosa a ver si ligábamos una fiesta, o a ver si ligábamos a algún galán, ¿no? O alguna galana. Que por ahí también hay como muchas historias, ¿no? Del claro. Sanborns, de Londres, Amberes. Los Sanborns eran sitios, la zona de las revistas eran sitios de ligue. Y ¿qué te digo? Los baños, ¿no? ¿Cómo? Fíjate que hay una anécdota curiosa, pero había un amigo arquitecto, que no voy a decir ahorita su nombre, tengo que pedir permiso, pero a él le encargaron el diseño de los sanitarios de Sanborns. Entonces creó unos divinos laberintos en donde permitía
tomara una reacción si se abría la puerta, ¿no? Oye, pero entonces fueron diseñados a propósito así. Algunos, sí, algunos, okay. algunos sanitarios porque no había lugares, la verdad. Entonces sí eran cuestiones riesgosas. Uno salía a la calle a intentar ligar con el corazón palpitante, porque no sabías si en algún momento, porque existía una policía que decía, era la policía secreta, ¿no? Okay. Eran agentes encubiertos. Y evidentemente la población homosexual de la Ciudad de México éramos víctimas frecuentes y muy fáciles de amedrentar, y bueno, te detenían en una cuestión de ligue y te amenazaban con llevarte al Ministerio Público, hacer un escándalo en tu trabajo. Cuando bien te ibas y no te golpeaban. Exactamente, ¿no? Pero en general primero era la coerción, ¿no? Primero sacarte el dinero, todo el dinero posible, y si no se podía, entonces sí terminabas con 2 que 3 cachetadas bien plantadas, ¿no? Entonces era un momento muy, muy terrible, ¿no? Porque además no existían grupos de defensa civil, ni mucho menos. En la década de los años 70 se fundó un grupo del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, del cual formaron parte Nancy Cárdenas, Juan Jacobo Hernández, Carlos Monsiváis, y con estas personas, con Carlos Monsiváis, con José Antonio Alcaraz, con Jaime García Granados, con actores, pintores y gente del arte, que nos reuníamos en este café de la Zona Rosa, empezó a fraguarse de alguna manera una especie de, no digamos de movimiento, pero sí de creación de grupos de conciencia que estaban ya no dispuestos a dejarnos amedrentar y a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, por ahí también en los 70 Nancy Cárdenas salió en cadena nacional del closet, y eso fue Jacobo Zabludowski. Un detonador de muchas cosas. Finalmente, en 1980, con José Antonio Alcaraz, en compañía de otros actores homosexuales y de 2 actrices heterosexuales, que eran Delia Casanova y Carlota Villagrán, hicimos en el Teatro de la Universidad, producido por la universidad bajo la égida de Cuauhtémoc Zúñiga, un hombre muy, muy talentoso, muy querido, y que murió asesinado violentamente por ser homosexual. Logramos crear un espectáculo que se llamó Y sin embargo se mueve, que ahí marca de alguna manera mi punto de partida como activista. No porque antes no hubiera hecho algo al respecto, pero eso fue un detonante social muy importante, porque conseguimos la atención de público, mucho público, porque era un espectáculo además muy divertido, muy gozoso. La crítica nos trató mitad bien, mitad mal. En general, la crítica seria, profunda y con mensaje decía que por qué tratábamos el tema de la homosexualidad tan alegremente, siendo un tema tan serio. Y tú, pues es que si no la tratamos así, pues nos vamos a deprimir más, ¿no? No entienden el término gay, ¿no? Hacíamos de la cosa gay la cosa alegre, la cosa padre, la conciencia de que nos merecíamos tener una sonrisa en el rostro, nos merecíamos ser felices, nos merecíamos divertirnos. Entonces ahí de alguna manera inició mi carrera de activista, ¿no? Y participando y apoyando a otros grupos, porque el grupo de teatro no era en sí una célula de activismo, pero contábamos, pues, por supuesto, con José Antonio Alcaraz, que fue una figura muy prominente en el mundo intelectual, porque era músico, crítico de música, teatrero, escritor, periodista, en fin, tenía toda una serie de herramientas que fueron útiles para que nuestro espectáculo se viera y fuera realmente tomado en cuenta y registrado, pues, para la historia. Soy parte de la historia. Este año cumplimos 41 años
En abril, el 24 de abril de 1980 estrenamos y sin embargo se mueven. O sea, estamos en el año 41. Qué conveniente, ¿no? ¿No? Es una efeméride bien interesante del asunto del inicio de mi trabajo como activista. Entonces, durante los años 80 yo desarrollé una manera particular de hacer lo que yo quería, porque yo descubrí el teatro cabaret en los años 70, gracias al trabajo que estaban haciendo otros teatristas, ¿no? Estaba Juan Ibáñez, que estaba haciendo Rescate de la Revista Mexicana, que fue una creación única a nivel mundial de teatro, ¿no? Porque empecé el teatro didáctico que luego Brecht tomó como teatro cabaret. Nosotros lo hicimos bastantes años antes que los alemanes, ¿no? Antes de Weimar. Aquí ya la revista mexicana, durante los años de la Revolución, empezó a tratar temas sociales y temas políticos en el escenario. Oye, Tito, vamos a un corte aquí en la 10ª Radio, pero algo que me gustaría ver es, por ejemplo, cómo empezaron a tratar todos estos temas que eran como completamente novedosos, como el tema del SIDA, el uso del condón, etcétera, pero platicamos de eso regresando del corte. Estamos aquí en la 10ª Radio, estamos el día de hoy aquí platicando con la Miss del Cabaret, Tito Vasconcelos, empresaria, activista, teatrera, dramaturga en puntas, y bueno, regresamos, y yo soy su amigo Rob Hernández. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la 10ª Radio, en el 96.3 de FM, a través de la Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio. Y el día de hoy estamos aquí con un ícono de la historia del teatro cabaret en México, Tito Vasconcelos, que pues nos está platicando muchas historias muy interesantes que ya de aquí yo ya sé que otros 3 programas, Tito. Yo ya quiero saber del arquitecto, cómo la hicieron, cómo piensan. Mira, es que todo tiene un motivo de ser y todo llevó a otra cosa, ¿no? Una cosa me llevó a otra y a otra y a otra, desarrollar un estilo de teatro que ahora se ha popularizado enormemente y que tiene que ver mucho con lo que yo he trabajado, con los talleres y todo. Soy el único maestro a nivel universitario de cabaret, el único. Con la certificación y el aval de la Universidad Autónoma. ¿No? En la escuela en la que no me hubieran aceptado si hubieran intentado entrar, porque los homosexuales en aquella época en la que yo estaba preparándome, el CUT, el Centro Universitario de Teatro, bueno, cuestionaba muchísimo y molestaba muchísimo a los homosexuales o a las lesbianas que intentaban acceder a esa escuela. Pero bueno, el asunto fue que en los 80s yo creé mi primer producción teatral, ¿no? Toda surgida de mi cabecita y de mi bolsillito, que se llamó Las Mariposas. Ahí es donde entra mi liga con Guadalajara, ¿no? Okay. Porque Las Mariposas fue un espectáculo sumamente exitoso. Hicimos más de 350 representaciones y en algún momento me contactó Pedro Preciado, vino a la Ciudad de México, ¿no? Él tenía relación cercana en aquel momento, cordial, con Luis González de Alba, que es un paréntesis que luego abriremos y cerraremos rápidamente. Sí, me interesó cómo especificaste en ese momento. Sí, porque Luis González de Alba, con todo y todo, ¿no? Tenía ciertos pruritos con parte de la comunidad de Sopa de Letras, ¿no? A él, sexuales femeninos, bueno, le sacaban ronchas y las vestidas que te digo, ¿no? Le provocaban cualquier cantidad de reacciones adversas. Sin embargo, con todo y todo, fue un hombre muy consecuente con el resto de la comunidad, ¿no? Porque, bueno, finalmente le ejercía su derecho a buscar lo que él quería en particular. Pero no cerró
sus posibilidades a nada, y durante 10 años con el grupo Guerrilla Gay estuvimos haciendo los martes del taller, que se volvió el mejor día comercial del espacio, con Javier Lizarraga, Jesús Calzada y Luis Armando Lamadrid. Todos los martes teníamos un evento ahí de socialización, de información sobre VIH, porque él fue el primer espacio de la comunidad que abrió un espacio para hablar sobre VIH. Él fundó, junto con otras personas, la Fundación Nacional de Lucha contra el SIDA. El trabajo de Luis González de Alba es muy, muy, muy importante, ¿no? Tuvo siempre, como tendremos todos, detractores, porque no les gusta ni nuestro estilo, ni nuestra manera de ser, pero se joden. La verdad es que la gente que critica y no hace nada, verdaderamente solo estorba en el camino, ¿no? Entonces, que digan lo que digan misa, pero nosotros hicimos cosas y estamos ahí, y los registros saben que ahí estamos. Entonces, estos años 80 fueron importantes, todo el trabajo de Guerrilla Gay para informar sobre prevención de VIH. En esos años también empecé a trabajar con Henri Donadieu en el 9, en el mítico Bar 9, y empecé a experimentar otro tipo de creaciones escénicas que ya venía yo estudiando y trabajando desde finales de los años 70. O sea, de los 80 fue una década importante para mí como creador. Perdón, se te fue el audio. Ya. Ok. Se estaba conformando mi especialización en el cabaret, los estudios que yo estaba realizando para esta cosa que viene del teatro de revista mexicana, como ya lo mencioné anteriormente, con algunos toques por supuesto, del cabaret europeo y de otras, y de la comedia del arte principalmente, ¿no? Mi teoría o mi construcción dramática con respecto al cabaret tiene que ver mucho con el trabajo que descubrí de la comedia del arte. Oye, qué bueno que lo mencionas, porque luego la gente dice, ay, el cabaret es nada más ir a echar rollo, y que lo ven muy fácil. No, pero bueno, en el mejor de los casos ya piensan rollo, ¿no? Pero en general, la gente, los teatreros serios, los que hacen teatro serio, los del método. Qué chiste ponerse tacones y peluca y ya. Yo los reto, si es lo que creen, a que se trepen en unos tacones, se pongan una peluca y a ver qué dicen, ¿no? No es jotear. El cabaret no es jotear. No quiere decir que no puedas jotear, pero no. La preparación es muy ardua, es muy larga. Hay que estudiar el tema del que vamos a hablar, de lo que vamos a criticar. Hay que tener una postura sólida. Y no es como el Twitter, que contestan como perros rabiosos, ¿no? Uno ladra y luego ladran 45 por allá sin saber por qué fue el primer ladrido, ¿no? En el cabaret necesitamos saber perfectamente bien el tema del que vamos a hablar, de quién vamos a hablar y de qué nos vamos a burlar. Porque es muy fácil, en general, para muchos cómicos, hacer chistes de maricones, hacer chistes de lesbianas, hacer chistes de gordos, hacer chistes de sordos, hacer chistes de ciegos, hacer chistes de cuestiones que no son para hacer chistes. De una gorda o de un gordo no nos vamos a reír porque sea gordo, porque no sabemos por qué es gordo. Pero si ese gordo o esa gorda tiene un vicio de carácter moral, es un envidioso, es un chismoso, es un lujurioso, es un grosero, es un ambicioso, es un ladrón, es un imbécil, nos vamos a burlar de eso, no porque no por ser. Lo gordo pasa a un segundo término, ¿no? Y de los jotos igual, de los maricones igual. No vamos a hacer chistes porque es maricón. Vamos a hacer un chiste o una broma o una crítica de este maricón, que es un envidioso, que es un chismoso, que es un grosero, que es un estúpido. O sea, el hecho de ser gays no nos libra de la estupidez, ¿no? Ni nos libra de la ignorancia. No te escucho, se fue tu audio. No te escucho.
Aló, aló. A ver, ¿ahí ya me escuchas? Ahí te escucho. Sí, ¿verdad? Bueno, nada más deja ver que... Ya. Perdón. Bueno, lo que te decía es que... ay, se me fue la idea. Pero bueno, la idea es que... ya me acordé. Qué difícil abordar o como defragmentar todos estos temas sociales y en este caso en los 80s que eran como muy novedosos para hacer crítica social o para hacer reír cuando estás abordando temas pues muy importantes y tan desconocidos que pueden causar el efecto contrario. Bueno, porque el cabaret, el que yo hago por lo menos, y el que aprendí a construir, está sustentado teóricamente en estructuras dramáticas funcionales, ¿no? En estructuras de teatro didáctico, sí, yo estoy retomando a Brecht, lo que Brecht retomó de Eurípides. O sea, el cabaret no es una invención novedosísima. El cabaret se vino fraguando a lo largo de muchos siglos para llegar hasta este momento en el que parece tan fácil, ¿no? de hacer el cabaret. El asunto es que estructuralmente tienes que tener un marco de referencia y una finalidad de lo que quieres decir, y eso solo te lo da la teoría dramática. ¿Qué quiero conseguir en mis espectadores? Un grado de conciencia, entonces tengo que utilizar esta fórmula casi matemática para que los espectadores saquen la conclusión por sí mismos, porque la gente no va a un cabaret a tomar clase de nada, no van a tomar clase de política, no van a tomar clase de buenas costumbres. Nosotros hacemos y presentamos una serie de circunstancias y el espectador inteligente tiene que sacar su propia conclusión, porque no vas a, o sea, si no al final del show de cabaret dicen, bueno, saquen una hoja y su lápiz, porque ahí está. Les vamos a preguntar. Oye, ¿y cómo te fue cuando llegaste a Guadalajara? Digo, porque sé que el público de Guadalajara suele ser como más complicado que el de la Ciudad de México, ¿o no? Pues mira, en Guadalajara me ha ido bien siempre. La experiencia de las mariposas no fue tan buena como hubiéramos querido, ¿no? Porque no sé si Pedro Preciado en ese momento cometió varios errores de difusión. El caso es que estuvo muy acotada la asistencia del público. Yo regresé muchos años después a Guadalajara, aunque seguíamos teniendo relaciones a distancia, ¿no? De cuestiones de trabajo. Pero el cabaret, no tengo la fecha exacta, pero fue ya en la década del 2000 algo, que me contactaron Gerardo Hernández, un chico que estaba estudiando entonces en la Universidad de Guadalajara. Me invitó, buscó la manera y me llevaron a hacer un seminario, taller de cabaret, con el que hicimos Ay Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa. Y fue una cosa muy interesante y muy divertida, pues porque evidentemente el cabaret es un teatro de emergencia. El cabaret habla de las cosas que se necesita hablar en ese instante. No podemos sentarnos a escribir un libreto, un guión, y que baje la musa, y que venga un productor, y que venga un director, y que venga el diseñador. No, el cabaret es autogestivo. Nosotros tenemos algo que decir, tenemos que encontrar la manera rápida de decirlo. Entonces, el trabajo de la comedia del arte es eso, ¿no? Saber construir una historia, construir unos personajes y aventarlos. A decir, bueno, vamos, ya sabemos cómo son los personajes, sabemos de lo que tenemos que hablar y tenemos una conciencia de lo que queremos que el público se lleve. Todo eso es estructural y todo eso se estudia. No es nada más ponte la peluca, mi vida, y ponte los tacones y sal de Amanda Miguel. Eso es lo más fácil y no está mal, ¿me explico? Pero es otro objetivo. Es otro tipo de cabaret, ¿no? Y está padre, y hay travestis geniales que son verdaderamente
de reproducción y de hechizo y de transformación que es fabulosa. Yo me aplaudo muchísimo ese talento. A mí nunca me salió el Gansito Marinela, yo nunca he podido hacer un playback decente, la verdad, ni de mi propia voz cantando. Esta vez yo prefiero cantar con mi voz, ¿no? Que no está tan fea ni tan peor, que intentar eso. Claro. ¿No? Pero hay genial, que lo hace maravillosamente bien y yo las aplaudo enormemente. Oye, Tito, ¿y por qué, no sé si es como por este proceso que ahorita nos estás contando, es que el cabaret se ha vuelto como un aliado indiscutible de las causas de la diversidad sexual y casi siempre se asocia a eso o casi siempre es como de, como bien lo mencionabas, que decían, ay, pues claro, ponte tacones y una peluca y ya estás cabaret. ¿Tiene que ver por este proceso? El asunto es que te digo, el cabaret no dijo, nadie se sentó y dijo, ay, ¿qué hago hoy? Ya se voy a inventar el cabaret. No, el cabaret se fue transformando a través de siglos. Desde el siglo XVI ya había un espacio que se llamaba cabaret y que era solo un lugar en donde ibas en París, pues eso, ibas a echarte una copa de vino y alguna comidita, ¿no? Y a ese lugar empezaron a concurrir toda una serie de marginales. Músicos callejeros, artistas sin trabajo, saltimbanquis sin trabajo, travestis, ¿no? Los travestis encontraron en estos espacios un sitio de expresión y poco a poco se fueron concretando. Este es uno de los orígenes del cabaret, pero por otro también existe. Después de la Revolución Francesa, la gente empezó a salir a la calle, empezó a socializar más, empezaron a tener más fiestas sin tener que pedir permiso al rey o al duque o al príncipe que les correspondía el poder hacer una fiesta. Empezaron las compañías de comedia del arte, que empezaron en el siglo XVI, pues bueno, llegaron durante 300 años, la comedia del arte dominó todo el teatro europeo. Entonces, todas estas gentes que no tenían trabajo concurrían de repente a los espacios que se llamaban cabaret, ¿no? Hasta el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, se funda el primer cabaret, ya más o menos con el concepto que ahora tenemos de cabaret como un sitio de reunión en donde comes, bebes y hay un espectáculo, y se llamó el Ramponneau. Jean Ramponneau fue un empresario de vino que dijo, pues de aquí soy, ¿no? Está bien entretener a la gente mientras comen, porque se quedan otro ratito más, hacen sobremesa y hacen otro tipo de consumo, ¿no? De ahí viene el primer contrato que se conoce, es de un titiritero que fue contratado en Ramponneau para entretener a la gente mientras comía. ¿No? Entonces se siguió desarrollando, pero no fue el único punto de origen. También en los molinos la gente, los molinos estaban controlados por el rey. Nadie podía tener un molino si no tenía licencia del rey. Entonces todo mundo, no existía la panadería de la Esperanza, ni sé cómo se llaman las panaderías de allá de Guadalajara, pero donde tú sales y compras tu virote para tu torta ahogada. No, tú tenías que hacer tu pan, ¿no? Ok. Y tú tenías que llevar tu trigo al molino y tenías que llevarte tu harina y todo el proceso, pero mientras esperabas que molieran tu trigo para llevarte tu harina, hubo un hombre con una capacidad empresarial. El primer molino que tuvo esto se llamaba el Moulin de la Galette, y mientras la gente esperaba, él, para que no se exasperaran, les servía una copita de vino y una galleta que él hacía, ¿no? Y la gente pues se tragaba la galleta, el pan, pues conversaban, y por el músico dijo, ay, que hay fiesta aquí, no, pues vamos a hacer fiesta. Y empezó la música, y pues la gente se levantó y se puso a bailar, y esto es un área de oportunidad que yo no previsto. Entonces hizo un salón muy grande, el Moulin de la Galette, en donde la gente, aunque no tuviera que ir a llevar trigo a moler, podía irse a tomar una copita de vino, una galleta y bailar, ¿no?
Entonces, en honor al Moulin de la Galette, el gran cabaret conocido, que también es que es la fundación del cabaret como tal, como vista empresarial del Moulin Rouge, ¿no? Ya, fíjate. El Moulin de la Galette. Ahorita que lo mencionas así, pues todo va teniendo un sentido, ¿no? De entrada, yo nunca me había cuestionado por qué se llama, porque era un molino, ¿sabes? O sea, nunca lo había pensado de esa manera y ahorita que lo ibas dije, Y había aparte jardines, había otro empresario por allá, se llamaba Mabille, un jardín, y entonces en el centro del jardín puso un kiosco y en el kiosco puso una orquesta, y entonces los fines de semana había bailes, ¿no? Desde el mediodía hasta que la noche caía, había fiestas, y cuando llegó la luz eléctrica, bueno, aquello se volvió, y ahí en el Mabille nació el Can-Can, por ejemplo, ¿no? Oh, ya. Por ahí de finales de los años 30, 40 del siglo XIX nació el Can-Can, que en principio solo era un baile como atlético, como el bailar, como la quebradita, o como bailar, como un baile regional, como un baile popular, que consistía en brincos, en levantar las piernas lo más alto que se pudiera. Estilo sobre el griego. Muchísimo más animado que eso. Pues bueno, sí. Es que más atlético, porque el baile griego tiene que ver con la gimnopedia, con el punto de bailar descalzo en la playa y que una cosa como bucólica. No, esto era más bien energético. Hay que dar energías, pues, ¿no? Eso despuntó, o sea, las mujeres empezaron a levantarse las enaguas y empezaron a mostrar los calzones, y eso detonó otra industria, la industria de la lencería, porque entonces había que mostrar calzones bonitos, ¿no? Porque antes ninguna señora enseñaba los calzones. No, pero, pues hasta estaba todo hasta el cuello, ¿no? Hasta el cuello, era como... ¿no? Y eran como lechugas, capa tras capa, ¿no? Como lechugas. Entonces son cosas que se fueron juntando hasta que ya en el último tercio del siglo XIX los empresarios dijeron que todos estos marginales pueden producir dinero para mí, vengan a su reino. Y empezaron a ver estos lugares, empezaron también a reproducirse los parques temáticos, que ya desde el siglo XVI, XVII había habido algunos intentos, ¿no? de paseos en el lago, con las mecánicas, en fin. Oye, las rusas, por ejemplo, ¿no? También espectáculos, parques con la montaña rusa, que tenían aparte la cafetería y el salón y en la calle, allá, ¿no? Oye, qué interesante ver cómo, por ejemplo, ahorita que te preguntaba como del origen o de esta relación de los temas de la diversidad sexual, pues es porque era el espacio para que los marginados pudieran hablar de sus problemas, ¿no? Absolutamente. Digo, porque... Exactamente, encontrabas iguales. Exacto, y... con tus iguales. Y si a lo mejor soy un poco mal políticamente hablar de ahorita homosexuales como marginados, pero la verdad es que la historia nos ha mostrado, ahorita ya hemos logrado como mayor respeto, mayor inclusión, pero pues la historia nos ha mostrado de que nos arrojaban a la calle, ahí era donde se empezaba el descubrimiento de la vida sexual, nos buleaban, nos golpeaban, nos mataban, y bueno, entonces no hay que olvidar también, ¿no? Que nosotros como parte de la diversidad sexual venimos de un pasado marginado. Y hemos sido creadores siempre, y creativos y creadores. O sea, este espacio del cabaret se hizo gracias a la participación múltiple de gente que no tenía más nada en común que ser marginal. No eran actores que estaban en la Comédie Française, no eran músicos que estuvieran en la orquesta de la ópera, no eran bailarines ultra hacks, sino había bailarines de una sola pierna, había pintores sin manos, había todo el que tuviera una habilidad particular que mostrar y que fuera sorprendente. Todos los monstruos de feria, los trucos de óptica, la mujer araña, la mujer serpiente y todo eso, que eran cosas de feria, entraron al cabaret, ¿no? Los magos, los que debieran carteristas, en la noche eran prestidigitadores y hacían magias, ¿no? ¡Guau!
con cartas y con todo esto. Sí, por eso también tiene mala fama el cabaret, ¿no? Es de rufianes. Pues sí, es que ¿dónde? Y los rufianes no tienen derecho a divertirse, ¿no? Claro. Oye, Tito, y te digo, tomando en cuenta como ahora sí como todo el contexto y todo el viaje histórico que nos diste en 5 minutos, que está increíble porque nos queda como mucho más claro. ¿Cuál ha sido, en tu perspectiva, en tu creador como cabaret, el espectáculo que más te ha llegado en cuanto al tema social? ¿Qué más te ha marcado? ¿Qué más has dicho? Son muchos, mira, yo vamos, si pasamos, brincamos a la década siguiente de los 90s. En 91, por ejemplo, yo hice danzón y eso me dio una imagen a nivel internacional. Y empecé a trabajar con Jesús Rodríguez. Y durante 5 años trabajé con Jesús en lo que fue el hábito, que ahora es el vicio, ¿no? Y durante esos 5 años hicimos cosas maravillosas porque Jesús es una gran creadora teatral. Es verdaderamente una monstrua del teatro. Es una pena que haya decidido entrarle a la religión que ahora profesa y que haya dejado de ser la genial creadora que era. Pero durante 5 años hicimos cosas muy maravillosas de carácter social, de carácter político, de solidaridad. Hicimos conciertos, hicimos muchos espectáculos, por ejemplo, con un espectáculo que hicimos que era la presentación de un libro de El Fisgón, que ahora también practica esa religión, ¿no? Y que se llamaba El Juicio a Salinas. Estuvimos también en Guadalajara, ¿no? Y hay una foto que no he logrado volver a conseguir, que fue cuando había una jornada jalisciense, y una foto mía de María de los Ángeles, California, que era una parodia de María de los Ángeles Moreno, que es una foto espectacular que no tengo. Tuve el periódico y por ahí está. Entonces, por ahí, si alguien tiene tiempo de ir a la hemeroteca y lo encuentra, pues es muy de principios de los 90s. Pero bueno, mi regreso a Guadalajara, y te digo luego lo de ahí, Guadalajara hermosa, quiero decirte otra cosa, y luego fui invitado por Circe Rangel a fue el primer festival de cabaret que se llamó Zapopum, en Zapopum, ¿no? Entonces siempre he tenido como relación con Tapatilandia. Me gusta mucho, es una ciudad en la que yo viviría si no se hubiera desarrollado tanta violencia, ¿no? como viene en los últimos años, pero es una ciudad absolutamente envidiable, vivible. Es una ciudad que se puede caminar, hay colonias muy hermosas, llenas de árboles, de casas muy preciosas, pero ya te da susto, ¿no? Te da ya Sí, la situación. Sentido, ¿no? De los cárteles, todas estas cosas que se dejaron. Sí. Oye, Tito, pues vamos a un corte aquí en la Décima Radio. Pues estamos hablando de cabaret, de activismo, y ahorita viene la parte empresarial después del corte, porque pues Tito, digo, sobre todo a las personas de más de 30, pues creo que cuando fuimos a Ciudad de México nos tocó vivir el boom de los cabaretitos, que yo la verdad debo de confesarte, la primera vez que vi la coreografía de Lorena Herrera, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Yo tenía 18, 19 años, pero platícanos, regresando, de cómo fue ese proceso el cabaretito y a dónde te llevó a conocer como pues otros aspectos también de la parte de la diversidad sexual. Estamos aquí con Tito Vasconcelos en Jalisco Radio, esto es La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández y regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y le doy, estamos aquí en el 96.3 de FM con Tito Vasconcelos, una leyenda del teatro cabaret en México, y que pues también por ahí, ya jugando con el nombre, nos podemos dar cuenta que fue de los fundadores del gran cabaretito en la Ciudad de México. Y Tito, antes de ir al corte, era ¿cómo llegaste a pasar del teatro cabaret a después hacer como todo una cadena de centros nocturnos, de
lugares que pues marcó también, ¿no? A muchas generaciones. Me he sido muy afortunado en la vida, la verdad que sí. Para mí el amor siempre llegó y tocó a mi puerta, literal, ¿no? Y en el asunto de empresarial, en el taller, cuando todavía era de Luis González de Alba, hacíamos los martes del taller, y ahí conocí a David Rangel, que es mi esposo. Estamos cumpliendo 26 años en este mes de mayo de estar juntos, pero no revueltos. Muy importante. Sí, entendimos que nos queríamos mucho, pero que vivir juntos no podíamos, porque ¿no? Somos muy independientes el uno y el otro, ¿no? Y nos necesitamos, pero no dependemos del uno del otro, ¿no? Entonces entendimos eso y nos separamos en un momento muy adecuado. Y justo cuando nos separamos físicamente, no nos concebíamos de plano de ay, ya se acabó, no. En ese momento realmente nos casamos. Hicimos nuestro primer sociedad anónima, que fue la fundación del Cabaretito, del primer Cabaretito que fue en Plaza del Ángel, que después se llamó Cabaretito Neón, y que desde el principio empezamos a luchar contra corriente con las chachareras, ¿no? Ellos se dicen anticuarios, pero realmente son unas chachareras de la Merced, groseros, ignorantes, además todos, ¿no? La mayoría gays de closet o como nosotros decíamos en los 70s, cucurrucas o migajonas u 8 botones, ¿no? De esas que se sienten de la alta, ¿no? Y no trae ni para comer. Exacto, y ahí empezó lo de los cabaretitos. David Rangel, que es un hombre extraordinario, es un hombre inteligente, brillantísimo. Él estudió administración de empresas turísticas y se entendió perfecto. Él entró a trabajar como cajero en el taller y dijo que de aquí soy, ¿no? Él salió del closet en un martes del taller, no en un evento del taller de fuera del closet. Aquí hay closeteras que están, ¿no? Pues salió y yo me enamoré perdidamente de él, y pues estuvimos juntos 5 años y luego cuando nos separamos dijimos que es que si seguimos así esto no va a tener un buen fin, porque yo soy muy posesivo y él es muy independiente, y yo también manejo una independencia muy a mi modo, ¿no? Entonces fue que fundamos la sociedad y fue fantástico, porque entonces realmente teníamos una cuestión en común que no era el amor, ¿no? Sino que era el negocio, ¿no? Ok. Además, un negocio que nadie quiso en primera instancia, dirigido hacia un público que ningún bar gay quería tener en sus espacios, ¿no? Jovencitos mayores de edad legales, pues, pero que no tenían dinero y que iban nuestros primeros clientes al cabaretito, pedían una cerveza y 5 popotes. En otro lugar los hubieran corrido, de hecho los corrían, inclusive Luis González de Alba no les permitía entrar a las jotitas bailarinas, no podían entrar al taller. Si llegabas con loción y perfumada y muy guapa, no te dejaban entrar, porque el concepto del taller era machines, ¿no? Obreros, mecánicos, militares, onda machina, pues. Ya. Esa es una de las cuestiones como cuestionables de Luis González, pero finalmente él era su lugar y él quería eso, ¿no? Y era como lo construyó, ¿no? Y era su concepto y está bien, ¿no? Ahorita ya no se podría, ¿no? Con todas las leyes antidiscriminación y todo el asunto. No todas las leyes son buenas para todos, ¿no? Pero qué bueno que hay leyes. Entonces, el asunto fue ese. David percibió ese sector que estaba abandonado y dijo, estos no se van a quedar ahí chiquitas y jodilingas, estos van a crecer. Y yo voy a estar ahí cuando estas crezcan. Y entonces, por supuesto, tuvo una visión extraordinaria, porque todavía tenemos clientes acabamos de cumplir 23 años.
como empresarios, pues. Oye, ¿y cómo fue como esta expansión? A mí me sorprendió. Fuimos un éxito. Somos el asunto de que tú mencionas de las jotitas bailarinas, porque así nos denominaron, ¿no? Las cabaregatas, nos trataron pésimo. La competencia estaba muerta de la envidia y muerta del coraje de que teníamos colas y colas y colas y colas para que la gente entrara, y ellos estaban vacíos. En ese entonces, ¿quién era la competencia? Nos hicieron la guerra, nos hicieron la vida imposible denunciando. Bueno, yo fui a dar a la cárcel porque vendía niños de la calle asiáticos y no me acuerdo qué más vendía yo. O sea, por todos lados trataron y mira. Por todos, y nos la pasaron a persinar. Oye, logramos imponer respeto porque en algún momento coincidimos en la fundación de una organización, de la organización de la marcha, ¿no? Fue un grupo de empresarios, porque finalmente los empresarios pagamos muchas de esas marchas, para que hubiera orden, para que hubiera de alguna manera convocar los discursos. Se convocaban a los grupos, se hablaba del discurso que se iba a dar, del asunto político, sin descuidar el asunto de la fiesta, ¿no? Y bueno, en ese momento que ganamos mucha presencia y ganamos el respeto inclusive de algunas partes de la competencia, pero la verdad es que todo lo que planteaba mi esposo como promociones, como maneras de programar, maneras de nuestras fiestas, todo nos lo copiaron, todo lo copiaron, todo, ¿no? Entonces, pues, ni modo, pues así somos. Oye, somos creativos y fuimos líderes en todo y seguimos siendo. Oye, pero a mí la verdad, tengo como cierta fijación, ¿cómo surgió? Porque eso sí no se los pudieron copiar, las coreografías que se hacían, de repente todo el antro, o el bar, o todo, o sea, había un momento, la primera vez que fui, o sea, literal yo entré, vamos a cabaretito, de repente todo el mundo se para y empieza a bailar, y yo así como, ¿por qué no me sé esta coreografía? Así, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no? Fíjate, el asunto era este. En ningún lugar dejaban a estos chiquillos, insisto, adultos mayores, pues ya legalmente adultos, llegar en la tarde. O sea, llegaban de la escuela. Ya. El cabaretito abría a la 1 de la tarde porque éramos cafetería, y luego en la tarde éramos antro, ¿no? Pero iban a hacer la tarea ahí con su cerveza y sus 5 popotes, ¿no? De la prepa, y iban ahí. Y en la tarde, pues, le pedían al DJ, oye, nos pones esta, y practicaban. Y la práctica fue la que hizo que llegara más y más gente en las tardes, que estaban no desiertas, pero poco pobladas, a ensayar las coreografías. Y entonces llegaba la noche y las estrellas eran las que habían ensayado, por supuesto. Eso es ley de escena. Si no ensayas, si no te preparas, no puedes pretender ser la estrella. Entonces, porque además se hicieron como grupos y clanes, y quienes eran las meras petateras, las que organizaban. Y entonces, si tú querías llegar a bailar las coreografías, primero tienes que ir a aprendértelas. Y si no te las sabías muy bien, no estabas en primera línea, te mandaban hasta atrás. Y eso fue todo un fenómeno que llegó hasta Sudamérica. ¿Cómo llegó a Sudamérica? Por nuestros visitantes. Yo cuando vi a las jotitas bailarinas en Brasil, me emocioné, no sabes, hasta las lágrimas, ¿no? Oye, bailando esas cosas. Fue un rato, pero llegó, pues, ¿no? Sí, claro. El punto de las coreografías fue fue una marca característica de
de las juventudes que asistían a nuestros espacios. Oye, pero tú como creador, ¿qué hacías? O sea, veías todo lo que se estaba organizando y en algún momento te metiste como a apoyar, organizar, o los dejabas hacer solamente. No, eso fue un movimiento independiente de lo mío. Yo estaba haciendo mis cosas de cabaret y abrimos varios cabarets. O sea, llegamos a tener 14 o 15 cabaretitos. Wow, no, estuvo muy bien. ¿Y ahorita cuántos tienen? Ahorita solo tenemos uno porque bueno, que las posibilidades de tener, pusimos una terraza en la azotea y estuvimos prácticamente un año cerrados, ¿no? Hasta que se permitió el asunto de la terraza y está llegando un nuevo público. La gente que extraña los caballitos todos los días nos escribe pidiendo que ya abramos, pero ya no depende de nosotros. El asunto es que las autoridades sanitarias no lo permiten. Y como mucha gente, o sea, el ser gay no te da la inteligencia, el ser gay nomás te da ser gay, ¿no? Sí, pues, tienes que estudiar, tienes que tener un propósito de vida, un proyecto de vida. Y hay personas que no lo tienen y eso es muy lamentable, ¿no? Pero también es como una cuestión de orden mundial. Los jóvenes sienten que no tienen futuro, ¿no? Entonces viven al día, viven lo que pueden, lo que quieren, como se les da la gana. Y eso es triste de observar, ¿no? Entonces pero sabemos que en cuanto podamos abrir el antro en modalidad antro, nuestra clientela va a regresar, porque además siempre los tratamos bien, los tratamos respetuosamente, nuestras bebidas tienen costos accesibles y nos permiten ganar, nos permiten darnos, ¿no? Porque hay gente que todavía sigue creyendo que te hace un favor de dejarte entrar en su negocio, ¿no? Y entonces te venden las cosas a unos precios prohibitivos y dices, pues estos idiotas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? que los chavos se van a ir a gastar su mesada en 2 cervezas, pues no. Nosotros vendemos muchísima cerveza y tenemos unas relaciones increíbles con las cerveceras, pues, porque desplazamos mucho y no vendemos bebidas, o sea, sí vendemos bebidas fuertes, ¿no? Alcoholes, pero la verdad el consumo de la cerveza, que es una bebida de moderación, puedes controlar más fácilmente a alguien que se le empiezan a pasar las cervezas a alguien que se le pasaron los alcoholes. Sí, a los tequilas, así. Oye, pues qué interesante conocer. La verdad es que se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Conocimos un poquito de las diferentes facetas de Tito Vasconcelos. ¿Qué sigue para Tito? ¿Qué planes tienes en los diferentes ámbitos? Pues mira, yo sigo preparando a gente que quiere hacer cabaret. Doy clases en línea, luego te paso algunos datos porque voy a empezar, yo creo que para el mes de junio, un taller en línea. Con muchísimo gusto iré. El asunto es que el virus no tiene palabra, ¿no? La pandemia no tiene para cuándo. Es importante entender que el bicho llegó para quedarse, ¿no? Es un virus tan peligroso como es un poco más peligroso que el VIH, ¿no? En este momento, por lo menos para el VIH ya hay un tratamiento, ¿no? Exacto. Pero para este virus el SARS-CoV-2 no hay, o sea, ya llegaron las vacunas, pero la vacuna lo único que va a impedir es que llegues a un grado grave de la enfermedad, que tengas que ser intubado y que corras el riesgo de morir. O sea, está intentando, se ha bajado o se bajará la tasa de mortalidad. Plazo, la morbilidad de todo esto, pero el bicho va a seguir ahí, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. No debemos desatender las medidas sanitarias de prevención. No sé cuánto tiempo más vamos a tener que seguir con cubrebocas y lavándonos las manos y manteniendo sanas distancias. Entonces, los teatros, pues ya hay actores desesperados que quieren hablar, pero, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, abrieron los teatros, una compañía en particular que estaban haciendo Orquesta de Señoritas, que es una obra simpaticísima. Bueno, pues se enfermó toda la compañía, se murieron 2 de los actores y tuvieron que cerrar el teatro, en fin, ¿no? Hay que tener paciencia, no hay que perder el objetivo,
que es conservar la vida, ¿no? Claro. Tenemos que mantenernos vivos, y la fiesta habrá fiesta en cuanto se pueda tener algo que celebrar, pero mientras tanto el asunto es cuidarnos, replicar la información, no dejarnos llevar por las patis navidades y por los Migueles Bosés que dicen y diseminan tanta pendejada por segundo. Entonces tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que prepararnos para modificar muchas de nuestras conductas y muchas de nuestras cuestiones. Y el teatro va a regresar. El teatro ha estado en crisis desde Eurípides. Entonces no se preocupen, vamos a regresar al teatro, vamos a regresar y estaremos encontrando nuevas maneras de hacer teatro y de un teatro tradicional, pues con espectadores y con actores, no a través de una pantalla. Pero falta mucho rato para eso y hay que seguirnos cuidando. Pues muchísimas gracias, Tito Vasconcelos, gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio, y pues bueno, esperemos pronto podamos tenerte por acá por Guadalajara, y bueno. Pues saludos a todos los amigos de Tapatilandia, de Guadalajara, de Zapopan. Ay, vive una amiga que adoro, Lucía Maya, que por cierto, este cuadro es de Lucía Maya. Ya. Está súper lindo. Sí, los quiero mucho. Pues. Quiero a los cabaretitos, porque se bautizaron ellos los titos del cabaret. Tito. Entonces, y yo creo que Guadalajara te quiere muchísimo. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Un abrazo. Gracias por esta posibilidad de saludarlos a todos ustedes. Pues nos vemos, yo soy su amigo Rob Hernández y nos vemos el próximo miércoles aquí en La Décima Radio para abordar otro tema de diversidad sexual. Hasta la próxima. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.